podríamos charlar un poquito sobre ella, con ella. Después vamos a estar hablando con una seño actual. A la seño actual le tengo que hacer una pregunta terrible. Porque, le voy a decir, la escuela Martín Miguel de Güemes, que está exactamente en el límite entre la Palestina y Arroyo Cabral, son 5 kilómetros creo de tierra, pero bueno. Señor Graciela, ¿cómo le va? Gracias por venir. Siempre, vos sabés que siempre es un gusto hablar con vos. Gracias. Y buenas tardes a todos. Y gracias por siempre invitarme y tenerme en cuenta. Vos sabés que me acuerdo siempre de una anécdota que me contaba Yoli. Yoli es otra maestra emblemática de la ruralidad, que una vez tenía un Citroën en el cual ella viajaba y se le cayó el motor en el medio o sea, cómo estaban los caminos era toda una tendencia, ¿no? A vos a lo mejor no te fue tan complicado porque el camino ese siempre estuvo más o menos bien, pero ¿cómo era la historia de viajar todos los días? Mira, también yo viví épocas bravitas en el campo, porque a pesar que yo vivía en el campo, la escuela Güemes, yo me tenía que trasladar o bien muchas veces por la lluvia, me trasladaba caminando. Llegaba hasta un cierto lugar y ahí pasaba un planchero y él me llevaba hasta la escuela. Y muchas veces me quedé empantanada, las veces que me he quedado empantanada. Así que bueno, me sacaba mi esposo con el tractor o algún vecino si estaba un poco más alejada de casa, pero sí, se vive en realidades distintas en el campo y tengo un montón de anécdotas de quedarme empantanada, salir caminando entre medio del barro, de haber llevado chicos y haber, bueno, los 3 o 4 que éramos caminar hasta llegar a nuestras casas. A ver, te voy a nombrar, de estos medios de locomoción, ¿cuál no utilizaste? A ver. Caballo, burro, sulky, tractor, bueno, después auto, chata, sí, pero de esos que nombramos, ¿cuál no utilizaste? Burro. Es lo único. Sulky, sí tenía un vecino, ahí había, pero no sé, un carro era eso, que muchas veces, bueno, mi hija le gustaba ir en ese carro, entonces iba un pedacito con ellos y bueno, y a lo mejor también habría un pedazo yo cuando me quedaba empantanada. Acá, el caballo también, el tractor lo usé muchísimo. Y bueno, después caminando también, bici, también llegué algunas veces en bicicleta. La cosa era llegar. Era llegar. Graciela, para la gente que a lo mejor no sabe, cuando hay lluvia, cuando hay tormenta, la maestra se tiene que quedar con los chicos. ¿Te ha tocado hasta muy tarde? Sí, porque muchas veces no llegaban los papás, claro. O a lo mejor si estaban cerca de casa, que vivían o pasando mi casa en el campo, se iban hasta lo llevaba yo. Pero sí nos ha pasado muchas veces que a lo mejor empezaba a llover o había una tormenta fea y teníamos que quedarnos en la escuela hasta que todos viniesen a buscarlo. Sí, nos pasó muchas veces. ¿Cuántos años en la escuelita Güemes? La escuelita Güemes ya no se llama más escuela Güemes, es la escuela de Graciela, pero esto lo saben todos. Pero ¿cuántos años? Porque para llegar a la escuela de Graciela hay que hacer mérito. 37 años de docencia y 35 en la escuela Güemes. ¿Y por qué? ¿Por qué la ruralidad? Porque me quedé enamorada de la ruralidad. Tuve muchas oportunidades de irme y siempre elegí quedarme porque amo el campo, amo la ruralidad y creí que le podía dar condiciones y bueno, y mejorar ciertas cosas en educación con los chicos. Fue una apuesta también para mí como un objetivo personal y brindarles a ellos una calidad educativa. Es una, a ver, son dos docencias distintas de la ruralidad y la urbana. Uno piensa, por ejemplo, en una escuela urbana tenés 30 chicos cuando vos tenés 5, pero vos teniendo 5 sos papá, mamá, psicólogo, enfermera, de todo, ¿no? Es distinto, pero son similares, la educación es la misma, nada más que bueno, se hacen desde otra mirada quizás, porque bueno, nosotros empezamos con esos niños desde jardín, a lo mejor hasta el jardín de 4, ¿vale? Yo comencé los últimos años de mi trabajo con jardín de 3, pero con el jardín de 4 y los tenías hasta sexto grado, séptimo, depende de la época, ¿cierto? Pero es distinto, tiene un sabor especial educar en la ruralidad.
se viven cosas distintas, similares a la urbana también, pero hay un compromiso distinto con la familia porque también la familia es distinta con el docente. Si bien también ha cambiado en los últimos años, porque bueno, como la sociedad cambió, todo ha ido cambiando, pero es un compromiso, es una identidad, o sea, se vive de otra manera la educación en la ruralidad. O sea que me decía una seño, yo no me acuerdo si era del Monte de los Lazos, no recuerdo que tenía una población educativa, eminentemente eran hijos de cortadores de ladrillo de origen boliviano, y dice que los padres tenían una preocupación, una devoción porque los hijos estudiasen, que fuesen mejor que ellos, ¿no? Y a veces uno ve en las escuelas urbanas que a lo mejor los padres no están tan presentes, ¿es otra cosa la ruralidad? Sí, hay mucho compromiso, más que todo con las familias que vienen desde otras provincias. Hay un compromiso muy marcado y fuerte para que sean, que tengan un estudio, que puedan hacer el secundario. Por supuesto, algunos llegan a ser un profesorado o un nivel terciario, pero sí, es como que ellos quieren un progreso y por eso hay mucho apoyo de esos papás a los docentes. Un apoyo muy marcado. Nunca van a venir con hacer una preocupación o un cuestionamiento hacia la escuela cuando vos sabes que le estás brindando lo mejor a esos chicos. Nunca. Siempre me llamó la atención, Graciela, la cooperadora de la escuela de Güemes, que no sé si fue muy numerosa, pero que sí está muy identificada, tiene un sentido de pertenencia muy grande. Cuando hacían la fiesta del salame, ¿no? Que llevaban un montón de gente, ¿no? A lo mejor es lo que falta en otras escuelas rurales de la zona, pero ¿cómo se llega a ese proceso de identificación tan grande? Yo creo que también fue una escuela que fuimos pocos los docentes que tuvo, entonces eso ayudó para que la cooperadora fuera fuerte. No pasaron muchas docentes en la escuela porque muchas se quedaron como yo varios años y yo creo que eso fue. Otro es la marca, la pertenencia de la escuela, la quieren muchísimo los exalumnos y eso nos ayudó, los exalumnos, a cuidarla, a hacer fiesta, a recaudar fondos para mantenerla como está la escuela. Yo creo que fue mucho han hecho los exalumnos. Los distintos presidentes de las cooperadoras también aportaron a eso, por supuesto. Y quizás también las gestiones que se ha hecho desde distintos ámbitos, desde la cooperadora, para poder lograr fondos, por ejemplo, que eso se mantuviera. Desde la ruralidad, ¿se crean vínculos, digo, desde lo profesional, desde lo docente, se crean vínculos más estrechos entre los docentes? Porque vemos que permanentemente están en reunión, que hacen jornadas de capacitación, que juntan a los chicos. Y cuando decimos, nos juntamos todos en la escuelita Sabatini, que quizás es una de las más difíciles de llegar, es todo un viaje para los papás, es todo un compromiso y sin embargo están ahí. Se llega. Sí, yo tengo amigas que empezamos juntas 37 años atrás y somos amigas. Algunas hemos recorrido caminos diferentes porque hemos empezado en la ruralidad y se fueron a la urbanidad, ahora son directivos, algunos llegaron a otros cargos, pero siempre hemos estado unidas en distintos lugares, pero siempre quizás nos unió en ese momento, era muy distinta la ruralidad y todas las reuniones de directivo hace 37 años atrás. Se formó un vínculo tan estrecho, tan estrecho. En cambio ahora, si bien tenemos muchas reuniones, no tenemos mucho tiempo porque es tanto lo que hay que hacer, lo que tenemos que preparar. Yo siempre digo que nuestro fuerte, en el caso nuestra de la ruralidad también, nos ayudó y los agrupamientos. Entonces con muchas de esas chicas que están en distintos lugares, somos amigas por eso, por el agrupamiento que hemos formado y la cantidad de horas, los trabajos, las llamadas, saber lo que le está pasando, tanto no personalmente, también en su familia. Entonces se forman vínculos muy estrechos. Yo tengo amigas que
de 37 años atrás que comenzamos y es una amistad muy genuina. Ya con solo mirarnos ya sabemos lo que pensamos o si nos pasa algo, porque a lo mejor yo tengo mis amigas, se fueron a la urbanidad, algunas nos quedamos en la ruralidad, pero otras se fueron y a lo mejor era llamarnos cuando teníamos un problema y sabían que la otra persona nos iba a ayudar. Fue muy fuerte, es muy fuerte y yo tengo varias amigas que las considero más que amigas, son como hermanas para mí y salieron de la ruralidad. Mira, a ver, ayúdame. La escuelita de Campo Maurino, Sí, Yoli. sí. En la escuelita de Godoy Cruz, otra que se acaba de jubilar, la señor Gaby. La señora Gaby. No me acuerdo cómo se llamaba la señor de la Lorenzo Suárez de Figueroa, que también estuvo muchos años. Ana Claudia, ahí está. Sí. Y sin embargo, cuando empiezan a jubilarse ustedes, nos encontramos con que hay muchos problemas, que a lo mejor no hay docentes que estén asumiendo el compromiso de tener que ir. A ver, dentro de un ratito vamos a estar hablando con el señor Rocío, que por ahí leía tiene que ser 28 kilómetros todos los días, no es fácil, ¿no? Pero a lo mejor hay una intermitencia en eso de una docente verdaderamente identificada con una institución. Sí, quizás sí, y sabes otra cosa, también hemos sentido mucho el acompañamiento de nuestras familias. Quizás eso, las chicas hoy en día, cada una tiene su trabajo, sus esposos, su pareja, y en cambio nosotras, fue siempre, las que mencionaste, siempre fuimos acompañadas por la familia, por nuestros esposos, por los hijos, por lo que sea. Entonces, yo creo que eso también nos ayudó. En el caso tanto de Yoli como yo, vivimos en el campo, eso también. Y en el caso de Ana Claudia, ella como no vivió en el campo, pero bueno, siempre estuvo muy también relacionada con la ruralidad y bueno, muy identificada. Después ya se fue unos años, volvió, pero bueno, yo creo que quizás fue porque tuvimos mucho apoyo de la familia. Mucho apoyo. ¿Te tocó en algún momento, Graciela, el hecho de estar ahí pendiente de si se cerraba la escuela o no por cantidad de alumnos? Sí, yo creo que fue después del mestre, en la época, y tuvimos así pocos alumnos en ese momento, y en un momento tuve 3 alumnos que creía que en cualquier momento se cerraba. Y después de pronto terminé con 24, 25 alumnos en la escuela y ahora creo que hay también bastante. Pero sí, siempre corre con ese riesgo. Pero hay que saber que la ruralidad es eso. Hay veces, hay años o meses de que tenemos muchos alumnos, hay meses que se nos baja la matrícula porque las familias se van, cambian de trabajo, vuelven a sus provincias. Entonces por ahí hay que entender eso, la ruralidad, hay veces que va a haber meses, muchos alumnos, y años que es constante. En mi caso, últimamente la matrícula es bastante estable, porque hay muchos tambos, claro. 2 tambos muy grandes, donde hay muchas familias trabajando. Y entonces, bueno, sigue funcionando por eso. Ya que hablábamos de los tambos, que a lo mejor es la principal fuente de trabajo, sí. Se notó a lo largo de tu historia en la ruralidad, se notó que cada vez había menos tambos y como consecuencia menos gente. Sí, sí. Cuando comenzamos no solamente había tambos, sino que también vivía propietarios de los campos. Al principio la mayoría de los chicos eran hijos de propietarios. Y después, bueno, como fueron haciéndose los tambos más grandes, o a lo mejor se fue alquilando los campos, o bueno, por distintos motivos, entonces se vinieron al pueblo a vivir esa gente. Pero sí, hemos sufrido los cambios que hubo también en la economía y en todos estos cambios en la ruralidad, también se reflejó en nuestras escuelas muchísimo. Tuviste chicos desde 4 años y un día te pasó de que te cayeran con un título universitario y te dijeran, señor, acá está. Sí, sí, o un profesorado, esos son los premios más lindos que uno puede tener. O cuando, ¿sabes qué?, consiguen un trabajo
o perduran en ese trabajo y vos sabes que son buenas personas y que están progresando, también es tanto o igual que un buen título universitario. Y también te debe haber tocado en 35 años una cuestión generacional. Ay, sí. ¿Te tocó hasta nieto o padre e hijo nada más? Padre, hijos y nietos. ¿Sí? Sí, tuve. Pero padres e hijos un montón. Muchísimos chicos. O sea que me tocó estar en algún inicio de clase o en alguna fiesta de algún evento patrio y me llamaba la atención porque ese salón tan grande y bonito que tienen, no digo que se llenaba, pero tenía una muy buena cantidad de gente, ¿no? Y uno dice, pucha, miraba para todos lados y había cosecha de ganado. ¿De dónde sale esta gente? Que realmente valoro el esfuerzo que hacen los papás para de cualquier forma llegar al colegio con los chicos. Llegaban, mira que muchos tienen mucha distancia, hay gente alumnos que vienen de muchos kilómetros y los caminos son muy feos cuando llueve, pero llegan porque pasan por otro lado, se buscan entre ellos o se esperan en determinado lugar. Y llega. Y hay muchos, los abuelos, los tíos vienen cuando hay un evento así a participar, a ver a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, lo que sea, a cómo actúan o cómo prepararon un acto o una representación. ¿Extrañas, Graciela, o dijiste hasta acá llegué? Extraño muchísimo. Extraño lo social. Extraño estar con los chicos, las familias, extraño estar con mis compañeras. Si bien estoy tranquila, porque bueno, por supuesto no hay que responder a mail, no hay que responder a los requerimientos de inspección, que eso por ahí es lo que nos exigen y bueno, y demanda mucho tiempo, mucho tiempo nos demanda. No es solamente estar el trabajo en el aula cuando somos directores rurales, mucho eso. Pero extraño el cariño que recibía todos los días. Me cuesta todavía estar jubilada. ¿Sos de ir? No he ido, yo creo que 2 veces nomás a la escuela. Al acto de fin de año, no he vuelto así mucho. En determinados momentos, bueno, empezaron a haber maestros itinerantes, ¿no? Que bueno, sí. tienen, pero esto debe haber sido hace unos años atrás. ¿Y cómo te la ingeniabas para saber de todo? Porque, no sé, ¿viste inglés, por ejemplo? No, vos sabes que siempre hemos tratado de hacer gestiones para poder tener profesores. En su momento al principio eran pagados por los municipios. Entonces nos pedíamos a un municipio a otro para poder tener, que los chicos tuvieran también los aportes de la cooperadora. Así que siempre tratábamos de los profes de inglés. Después, bueno, gracias a la jornada extendida, a nosotros eso en la ruralidad nos ayudó muchísimo, porque nos dio la base para poder tener profesores de inglés, de literatura, fue teatro, educación física. Si bien ya teníamos el profesor itinerante, teníamos esos profes que nos ayudaban en el día a día. Pero para nosotros la ruralidad, la jornada extendida fue un beneficio, un logro importantísimo, porque pudimos tener esos profes sin necesidad de pagarlos por los municipios o la misma cooperadora. No sé, que siempre pienso yo, no digo, el docente, bueno, hoy con el celular, con internet se puede estar mucho más conectado, pero 30 años atrás se te descomponía un nene y ¿qué haces? Y siempre teníamos una red de vecinos. Eso, yo me acuerdo siempre una nena, nunca supe, y era fin de año y le dio un ataque de epilepsia. Y bueno, y gracias a que justo ese día estaba el profesor, había un vecino que pasaba, entonces me ayudó y pudimos venir hasta acá, hasta Arroyo Cabral. Pero siempre había un vecino cerca. La escuela tiene 2 familias muy cerquita,
en algunos momentos no había, o faltaba, o no había, o ese campo no estaba alquilado, o no había alguien que viviera, pero siempre había alguien. Entonces yo ya sabía que ante la mayor algún inconveniente, uno de los chicos, uno de los más grandes, sabía que tenía que correr o ir hasta ese lugar, porque no teníamos nada, y muchas veces yo sí, ese día había llovido, por ejemplo, y había llegado a la escuela con el tractor o con lo que hubiese llegado, ¿cómo íbamos a salir? Entonces, siempre había un acuerdo entre los más grandes, los mismos papás también. A mí pasó que muchas veces se me pinchaba la goma del auto y pasaba alguien y me ayudaba. Y yo creo que siempre fui protegida por Dios, porque gracias a Dios siempre los problemas que me surgieron, tuve alguien que me ayudó o una solución rápida. ¿Te acuerdas el primer día de internet? Porque se me ocurre que fue una cosa radical el cambio. ¿Sabes de qué me acuerdo? El primer día de internet y el primer día que tuvimos un teléfono. Claro. Era un aparato enorme, me acuerdo siempre, pero qué beneficioso que fue eso. Nosotros no teníamos teléfono, en la escuela menos, nunca tuvo la escuela teléfono en la ruralidad, así que yo iba a hablar cuando me llamaban de inspección a una determinada familia, para que de ahí ellos me comentaran o yo podía desde esa casa llamar. Y cuando tuvimos internet fue hermoso porque, además siempre tuvimos una buena conexión, así que eso nos ayudó también. Fue una relación muy linda, y nunca golpeé puertas y siempre obtuve alguna respuesta. Siempre decía, el no ya lo tengo. Así que iba por lo que yo pedía. Te vemos que haces viajes, a lo mejor te vemos en el gimnasio, bueno, lo que hace una persona jubilada, digamos. Sí. Ahora, resulta que en este país todo puede pasar, vuelven a trabajar los jubilados a través de una ley. ¿Volvés? Volvería, siempre y cuando me tocara la ruralidad de nuevo. A tu escuelita, por supuesto. A mi escuela, por supuesto. O ayudando desde algún lugar. Pero quizás no con tantos compromisos porque es diferente. Cuando uno empieza, la vitalidad es distinta, es distinto. Si bien siempre hice proyectos y qué sé yo, pero los años van también aportando a la vida, pero desde mi experiencia y eso sí aportan a eso, sí me gustaría y no sé si volvería, pero a mi escuela sí, a la escuela que tanto quiero, sí. La última, tenemos que seguir después porque está la señora Rocío, pero te hago la última para despedirte. Sí. ¿Cuántas veces lo tuviste que llamar y dijiste, Juanjo, vení a buscarme porque la lluvia, por el auto, qué pilar? Digo, ¿no? Para una maestra rural, el esposo, la familia debe ser un pilar fundamental. Sí, muchísimas veces fue un pilar y es un pilar fundamental fue para mi vida, tanto laboral como personal, por supuesto, pero laboral me ayudó en tanto, desde, puedo decir, sí, se me rompió, se me pinchó la goma, o qué sé yo, me quedaba empantanada, o muchas veces se me cayó algo, o no me anda bombeado, o no me anda tal cosa, y MacGyver. me ayudó mucho, me ayudó mucho. ¿Está escuchando? No sé, pienso que sí, no sé. Bueno, a lo mejor te ganaste un porotito ahora cuando llegues a casa. Graciela, te agradezco mucho la visita. Siempre es un enorme placer hablar con vos, pero últimamente no tenemos tanta posibilidad. Estás jubilada y no tenés tiempo. No tengo tiempo porque, trato de hacer un montón de cosas, pero porque trato de disfrutar algunas cosas que en su tiempo no lo pude hacer. ¿Te acordás que me dijiste, cuando me jubile, qué íbamos a hacer? Habíamos dicho, un proyecto había un proyecto. Bueno, algún día, cuando quieras.
Cuando me jubile yo, no. No, porque yo voy a ser muy grande. Graciela, Gracias. muchísimas gracias. Gracias por tu amabilidad y por siempre tenernos en cuenta la ruralidad y la